A veces las situaciones de la vida nos pueden llevar a un estado de total amargura. Llegamos al punto de pensar que ya no va a haber bendiciones para nosotros, que Dios está lejos nuestro, que estamos en un punto donde parece que solo estamos sobreviviendo, sin encontrar mucho sentido a la vida. En ese punto, pareciera que hemos perdido toda la fe y esperanza, pero Jesús dijo que con la fe de una semilla de mostaza podríamos mover montañas, en Mateo 17:20. Por supuesto, esto que dijo Jesús es una figura, para mostrar lo mucho que se puede lograr con una pequeña fe. ¿Y cuál es la pequeña fe que necesitamos? En Mateo 8:23 al 27 vemos que Jesús y los discípulos estaban en una barca, se levantó una gran tempestad, mientras Jesús estaba durmiendo. Los discípulos temieron por su vida, despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús, incluso antes de calmar la tormenta, les preguntó por qué tenían miedo y los llamó hombres de poca fe. Tal era la fe de Jesús que no necesitaba ir urgente a calmar la tormenta. Primero reprendió a los discípulos, después fue a calmar la tormenta. Si los discípulos hubieran tenido mucha fe, quizá habrían pensado: estamos con Jesús, es el Hijo de Dios, lo vimos hacer un montón de milagros, siempre hace lo que Dios le revela, aparte él dijo que tenía una misión que cumplir, así que estamos seguros, no va a pasar nada con la tormenta, porque Jesús no va a dejar que suceda nada malo. No obstante, ellos temieron por sus vidas, pero su pequeña fe les permitió al menos ir con un desesperado pedido de ayuda a Jesús. Esa es la pequeña fe que tuvieron ellos, de decir: Señor, sálvanos que perecemos. En el libro de Ruth tenemos la historia de Noemí, que tenía un esposo de nombre Elimelech y 2 hijos. Ellos fueron a la tierra de Moab porque había hambre en la tierra natal, y Moab era un lugar donde la gente adoraba a dioses paganos. Los 2 hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth. El marido y los 2 hijos de Noemí murieron, y en ese tiempo para una mujer era muy difícil mantenerse sin un hombre que la ayude. La mayoría de los trabajos eran trabajos pesados, que eran más para hombres, y las mujeres eran más mujeres de hacer cosas de la casa. Era muy difícil para una mujer tener una vida solitaria. Así que Noemí quedó desamparada. Luego Noemí oye que Judá había comenzado a prosperar y decide volver para Judá, que era su tierra natal, pero le dice a sus 2 nueras que se vuelvan a su tierra porque ella ya no tenía nada que darles, o sea, no tenía otros hijos, así que ¿para qué se iban a quedar con ella? Orfa vuelve, pero Ruth decide acompañar a Noemí y le dice, en Ruth 1:16, dice: Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth decidió que no iba a seguir a los dioses de su propia familia, sino que iba a seguir a Dios, al Dios de Noemí, al Dios de Israel, y que iba a acompañar a Noemí pase lo que pase. ¿Quién pudiera tener amigos así, no? Pero la amargura de Noemí era muy grande, tanto que no quiso que la llamaran Noemí, sino que pidió que la llamen Mara, que significa amarga. En Ruth 1:20-21, Noemí dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Ella pensaba que Dios la había afligido, y llegó a tal punto de amargura que quería que la llamen amarga. Una cosa es que alguien tenga amargura, pero ¿qué tanta amargura tiene que tener una persona para querer que los demás lo llamen amargo? En ese punto, uno podría pensar que Noemí ya había perdido toda la fe y esperanza. En el capítulo 2 de Ruth leemos que Noemí tenía un pariente de su marido que estaba en una buena posición económica, de nombre Boaz. Ruth decide ir al campo de Boaz a recoger espigas y ver si Boaz la contrataba para trabajar ahí. Ruth trabajó tan bien que llamó la atención de Boaz y él pidió que no se vaya a otro campo, que se quede a trabajar ahí. Además, le habían contado a Boaz cómo Ruth había dejado su tierra para seguir a Noemí y seguir a Dios. Y esto sin dudas movió el corazón de Boaz, que también era creyente. Y si siguen leyendo la historia, al final Boaz se termina casando con Ruth, y de ellos nace Obed, que fue padre de Isaí y a su vez padre del rey David. Casi al final del libro de Ruth leemos, en Ruth 4:13, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer,
él se unió a ella y Jehová le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí pasó de un estado de gran amargura, donde ya pensaba que todo estaba perdido, a un estado de gran bendición. Y no tuvo que hacer nada. La bendición vino por medio de Ruth. Noemí no perdió toda la fe. Ella seguía creyendo y respetando a Dios. Ella no fue tras otros dioses. No cambió su vida para seguir una conducta ilegal o inmoral. Ella se mantuvo íntegra y Dios la bendijo a través de Ruth. Además, seguramente ella y su marido habrían sido las que guiaron a sus hijos a creer en Dios, pero por la fidelidad de Ruth a Noemí, podemos pensar que Noemí fue una gran influencia espiritual para Ruth. Lo que vemos de estas dos historias es que aún en la mayor amargura, o en la desesperación o en el miedo, cuando parece que no hay esperanza, cuando hay incertidumbre, cuando hay duda, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, si mantenemos nuestra mirada puesta en Dios, guardando esa pequeña fe que nos hace querer seguir a Dios a pesar de todo, sin voltearnos a buscar otra fuente de poder, otros dioses, o nada inmoral o nada ilegal, entonces Dios va a hacer su obra, aun cuando nosotros no tengamos fuerza para hacer demasiado. Muchas veces el acto de fe que se requiere de nosotros no es actuar, sino resistir. Como dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.